Bienvenidos al podcast Compartiendo un Café con. Nuevamente tenemos en este estudio al señor Sergio David González, nuestro queridísimo amigo, periodista económico, presentador de noticias y productor general de D-News en Colombia. Así es. Bueno, Sergio, un placer tenerlo otra vez acá. No, gracias por la invitación, Hernando. En verdad que un gusto estar aquí nuevamente, aquí en HM Films y poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Sergio, porque además tenemos proyectos pendientes. Pero por supuesto, que se van a materializar, que eso es lo más importante. Tenemos una sorpresa que les vamos a dar más adelante con Sergio David y D-News. Lo dije bien. Esta nueva invitación de Sergio David la hacemos porque nos quedaron cosas pendientes en la grabación pasada y tenemos que saber más cosas de su vida, Sergio. Bueno, aquí estoy listo. Entonces, para eso. Voy a tratar de empezar a hacerlo de forma cronológica, pero seguramente nuestra conversación nos llevará por caminos diferentes. Pero tengo unas preguntas más puntuales que hacer. Ok. Bueno, este ya no lo contó. ¿Cuál? Ya no lo contó. Es lo que usted quería hacer de niño. Ok, sí. Eso vino dentro de la conversación anterior. Usted nos contó que usted siempre quería leer noticias. Sí, eso estaba implícito como que cuando uno quiere venir a hacer algo al planeta, como que desde pequeño eso estaba ahí y sí. Y gracias a Dios tuve el privilegio de poderlo cumplir y poder tener el privilegio de estar en varios medios de comunicación, desde emisora comunitaria, emisora comercial, emisora regional, pasar a la televisión, haber hecho parte del primer canal por internet de bolsa, estar en agencias económicas. Lo único que me hace falta por estar es en revistas. No he escrito para revista comercial. He hecho algunas revistas para algunos gremios, pero no es lo mismo que escribir una noticia para una revista comercial. Es lo único que me hace falta dentro del periodismo. Pero usted quiere hacerlo, es decir, ¿quiere cerrar ese ciclo con eso? ¿O? No sé. De pronto todo está en las propuestas que se hagan. Ajá. Pero ahora con un tema tan digital, yo creo que no sería tan factible. Y visual, además. También. Sí, muy visual. De pronto no descarto más adelante en algún medio o algo poder hacer como una especie de video editorial. Ajá. Podría ser, pero más adelante. Pero viéndolo ahora, no ha cambiado mucho, no se ha desfigurado el tema de lo que tenía pensado de niño. Sí. O sea, básicamente usted está metido ahí. Así es. Entonces, digamos que usted sí es de las personas que realizó los sueños de niño. Sí. Pero sabes, Hernando, que hay que ser coherente con lo que uno quiere. Uh-huh. Y cuando uno sabe para dónde va, uno sabe qué transporte tomar. Porque la mayoría de personas no saben para dónde van y cualquier ruta de bus, cualquier ruta de Transmilenio en este caso, puede funcionar. Entonces, a veces como que se deja la deriva, que a uno lo lleve el destino a ver a dónde llega. Y otra cosa es cuando uno sabe qué quiere hacer, desistir de propuestas laborales que se hacen Uh-huh. y enfocarse en lo que realmente uno quiere. Y eso yo creo que es respetarse y poder potenciar los propios talentos. Cuando uno sabe para dónde va y se hace respetar, uno no tiene límite en poder potenciar los talentos, en exponenciarlos. Pues sí, de todas maneras hay que mantener la fe y hacerlo con disciplina y el esfuerzo y lo que sea, pero digamos en la mayoría de los casos eso no sucede. Sí, es cierto. Por eso dije al inicio que cuento con el privilegio de hacerlo. Las historias son muy diferentes y hay muchos colegas que no lo han podido realizar y hay otros colegas que se graduaron y no están ejerciendo el periodismo o la parte audiovisual, o otras personas que no lo estudiaron y son unos cracks en esto. Y yo creo que hay de todo, ¿no? Lo importante es que la historia de cada uno sea lo mejor. Y feliz. Y feliz, que esa es la palabra más importante. Imagínese qué horrible uno tener un espacio en este planeta de más o menos 80 años y Uh-huh. ser infeliz. Sí, O sea, se perdió el tiempo en su totalidad. Usted también nos contó que su niñez fue En Cundinamarca, en Santandercito. Santandercito. Sí. Santandercito. Ahí tengo un amigo que dice que la capital de Santandercito es Bucaramanguita, pero no, es un pueblito muy pequeñito, muy bonito y mi infancia fue ahí y yo creo que tuve una de las mejores infancias, maravillosas, de estar en contacto con naturaleza, amigos de infancia muy sanos. No teníamos acceso a tipo de contenido ni de drogas o alcoholismo, nada de eso. Era una cosa extremadamente sana. Y fue una muy bonita infancia.
¿Y hasta qué edad estuvo allá, Sergio? Hasta los 16 años, cuando O sea, salí del colegio. ¿usted estuvo todo el bachillerato allá también? Primaria y bachillerato. Ah, bueno, muy bien. Entonces todo lo que va a venir ahorita es en Sí. torno a Santander. Sí. Eso. Las primeras experiencias en cada cosa Sí. han sido una cosa que siempre lo marcan a uno. Yo quisiera preguntarle cómo fue su primera borrachera, por ejemplo. Uy, fue buenísima. Cuéntenos. Fue con un primo y con un amigo. Éramos los tres para todo lado. Mi primo Juan Sebastián y mi amigo Jairo Iván. Éramos los tres para arriba y para abajo. En esa época, la borrachera fue con una cerveza que se llamaba Clausen. Sí, Sí, recuerdo. ya se desapareció. Sí, yo la vi, pues, Ah, sí, claro, por supuesto. después. Le contaron. Me contaron. Le contaron. Y esa cerveza tenía una particularidad que si no se tomaba pronto, se le quitaba como el gasecito que trae la Sí. cerveza y se volvía agua. Concho. Sí, era horrible. Pero la lata tenía una presentación bonita. Ujú. Mis papás siempre fueron muy precavidos con el tema del licor, pero uno de joven busca la manera De hacerlo. de hacerlo. Yo vivía con mi abuela, ella nos cuidaba con mi hermano. Durante la mañana y la tarde mis papás trabajaban juntos, se iban muy temprano en la mañana, poco les gustó vivir en Bogotá, ellos vivían en Santandercito y viajaban todos los días. Mi papá de profesión odontólogo y mi mamá era la auxiliar operaria en el consultorio odontológico de él. Entonces siempre estaban juntos trabajando y llegaban muy noche a Santandercito. Entonces siempre quedábamos con mi abuela y cuando me empiezo a emborrachar a punta de Clausen, porque en esa época hacían las minitecas, Sí. las minitecas. Entonces, era una versión muy austera de lo que se vivía en Bogotá, en Santandercito, y se hacía en el salón cultural del pueblo. Ajá. Entonces tapaban las ventanas y ponían música y bueno, era bien interesante Y eso. cobraban la entrada. Cobraban la entrada y cuando había cámara de espuma era lo máximo que se podía tener en el pueblo. Eso era un acontecimiento increíble. Y con mi primo y con mi amigo compramos Clausen. Clausen. Con 3 tuve. Con 3 cervezas de Clausen tuve y me pegué una borrachera increíble. ¿Qué edad tenía, Sergio? Yo tenía 14, 13 años. Esa fue mi primera borrachera. Y yo no quería llegarle a mi abuela borracho. Claro. Yo no quería llegarle a ella borracho. Entonces, mi amigo Jairo Iván dijo, no nos pueden ver borrachos tampoco. Yo no quiero llegar así mal a mi casa. Sacó un balón de microfútbol y nos fuimos a la cancha del colegio a jugar fútbol. Para que se para. Claro, para sudar eso como si fuera una gripa y que se nos pasara pronto. No, eso, miren, no le pegábamos al balón ni por chiras. Eso nos iba mal. Nos caímos, terminamos embarrados muy mal. Y eso no nos pasó. Antes como que nos potenció la borrachera. Sí. Y cuando ya dijimos, bueno, ya son como las 9 de la noche, ya toca ir donde me habla, porque era en época de colegio y las fiestas eran en la tarde. Sí. Entonces, y se acababan a las 6, 7 de la noche, no iban para más. Entonces, casi de las 7 a las 9 jugamos fútbol. Y cuando yo llego a la casa de mi abuela, y ella me recibe con un dulce de mango biche que había hecho y me dice, mire, le guardé esto para que coma. El mango biche en dulce no va con una borrachera con cerveza. Y empiezo a comerme eso, pues para que ella no se diera cuenta que yo estaba borracho. Pero era supremamente notable. Pero mi abuela ha sido un alma súper linda conmigo. Y me dijo, la primera borrachera, ¿no? Yo me quedo mirándola a ella, le digo, sí, mi abuela se llama Ana. En ese momento tiene 95 años. Qué bueno que la tenga. Sí, es un privilegio increíble. Y me quedo mirándola, le decimos Tita. Uh-huh. Le dije, Tita, sí. Y estoy mal, me siento mal. Con 3 cervezas nomás con eso tuve. Y dijo, venga para acá, ese dulce no se lo coma. Sí, y me preparó un caldito. Y todo bien para que pasara la borrachera. Esa fue mi primera borrachera. ¿Pero sus papás llegaron en algún momento? Sí, llegaron después. Ellos llegaban cerca de las 11, 11:30 de la noche. Yo ya estaba dormido. Y mi abuela les contó casi como unos 15, 20 días después. Para que no... Sí, no pasó nada. No tuvo problema. No tuve problema con eso. ¿Y cómo fue el guayabo? ¿Tuvo guayabo? No tuve guayabo. Pero el guayabo sí lo tuve después, que fue la segunda borrachera, que fue, estábamos en 10º, y con mi primo y mi amigo, el audio siempre nos ha gustado. Uh-huh. Y a mí la locución siempre me ha gustado desde pequeño. Entonces yo les decía que chévere poder tener un espacio para manejar el equipo de sonido del colegio. Ajá. Y entonces mi primo y Jairo Iván lograron conseguirse que nos dejaran a nosotros manejar el sonido del colegio. Sí, la emisora, entonces, pues.
Sí, no había emisora como tal, sino que eran unas cabinas grandes, tocaba sacarla del aula máxima y llevarlas y mover la consola y conectar todo eso. Para nosotros era lo máximo. Pero eso normalmente se lo dejaban a los alumnos de 11 grado, Ujú. que estuvieran en noveno, en décimo no, porque era solo para 11 grado, porque supuestamente eran los más responsables y que sabían manejar el tema. Pero logramos convencerlos y nos dejaron a nosotros desde décimo, desde primer día de décimo, y empezamos a manejar el sonido. Entonces nos fue tan bien y se manejaba muy bien el sonido. Nosotros dedicamos hasta un día para hacer mantenimiento de todo. Llevábamos silicona, limpiábamos, lo disfrutábamos mucho. Y una vez en una reunión de profesores, ellos compraron vino por garrafa Ajá. y nosotros lo dejaron al lado del sonido. Oh. Dejaron como unas 6 o 7 garrafas de vino y nosotros nos mirábamos, uy, vinito, vinito, deberíamos tomarnos un vinito. Y la maleta de mi primo era bastante grande y Perfectamente la garrafa. la garrafa así, paradita, sin problema. Y hermano, mi primo saca esa garrafa y dejamos ahí un montón de música y otro pelado que pusiera en el CD en la época, que era lo más play del mundo, que le diera play a todo eso y sonara mientras los profesores estaban bailando. Y nos fuimos a la cancha de fútbol en el colegio en Santandercito y convocamos a la mayoría del curso. Y después llegó la mayoría del colegio y éramos nosotros repartiendo vino para todo lado y nos emborrachamos. Y después, cuando se les acabó el licor a los profesores, llegaron a hacer cuentas y dijeron, aquí falta una, ¿dónde está? Y no, pues, nosotros la estábamos tomando. Y cuando llegamos, la botella, la garrafa apareció pero vacía. Uy, claro. Eso fue un problema con los profesores. Y yo creo que en el colegio fue el primer problema que hubo entre profesorado y alumnos que no tuviera que ver con materias, que no tuviera que ver con educación, sino Sí. porque nos tomamos el licor de los profesores. Una cuestión de disciplina. Sí. O De conducta, digo, perdón. indisciplina para ambas partes. Sí, también. Pero bueno, sí, también. Pero bueno, usted me quería contar con esa anécdota y ya me imagino para dónde va, porque es que un guayabo con vino debe ser Uy, una no, cosa tenaz. no, es horrible, es horrible, es horrible. Además que yo tengo una condición que sufro de migraña desde pequeño Ujú. y el vino potencia mucho la migraña. Y ese día duré como 2 días con una migraña que no se me quitaba con nada. Bueno, en esa época no se decía migraña, era dolor de cabeza. Ajá. Y no se me quitaba con nada, no se me quitaba con nada. Y no, y desde ahí el vino no es que sea un amigo mío Ustedes de ese de día dijo, casualidad, pero voy a no dejar de tanto. tomar. Voy a dejar de tomar, Y- sí. Y empecé a tomar decisiones. Empezó a tomar decisiones, sí. Bueno, en esa época del colegio, me imagino que tuvo su primer amor. Sí, sí, sí. Cuénteme también de ese tema. Uy, eso fue bien lindo, fue bien lindo. Porque era una compañera con las cuales desde sexto o 600, que se conocen algunas cosas, hasta 11 estuvimos siempre juntos. Ella se llama Gloria Alejandra Romero y era un gusto mutuo Ujú. y fue chévere hasta que a mí ella me gustaba, yo le gustaba a ella, pero ninguno de los dos éramos capaces de decir nada. Ajá. Y bueno, se dieron las cosas. Eh, un día mi primo me mandó él estaba incapacitado para ir a estudiar, estaba enfermo, y me dijo, ayúdeme a mandar una esquela en la época, una credencial Sí, en la credenciales. época, y para Gloria Alejandra, y yo me quedo, ey, pero si es la niña que a mí también me gusta. Y entonces, cuando yo voy y se la entrego, dije, no, pues yo desisto porque no, si mi primo está ahí, yo desisto. Y voy y se la entrego a ella, y ella me dice, no, pero es que a mí no me gusta él, que me gusta eres tú. Y yo, miércoles, qué problema tan terrible, porque eso termina siendo un problema familiar. Claro. Y bueno, se solucionó ese tema, estuvimos juntos como por 2, 3 años. ¿En qué edad tenía? Yo tenía 14 años. Cuando No, empezaron. estuvimos 2 años real, porque fue de los 14 a los 16 años que estuvimos juntos. Mientras estuvieron en el colegio. Entonces estuvimos en el colegio. Pero ese gusto venía de atrás. Sí, nos conocimos desde que Desde entramos a 600, nosotros teníamos en esa época 11 que años. 11 años. Ujú. 11 años y sí, fue un gusto bien lindo. Y entonces en esa época estaba el meneíto, estaba, bueno, ¿qué otra? La sopa de caracol en esa época salió. Ajá. Y la música en ese momento era la música de Jerry Rivera. Sí. Sí, el salsero.
Pues yo no sé si se llama Jerry Rivera, creo que ese sí se can- llama, el de Con cara de niño, con alma de hombre, creo que se llama así la canción. Jerry Rivera creo Sí, que se pues sí, llama. eso dice el Sí, 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 productor, el sí. productor dice que sí, que es, él se crió fue con los melódicos y eso, y todavía conoce a Jerry Rivera. Sí, yo creo. Y había una canción muy bonita de él y de noviazgo, y para nosotros nos marcó esa canción. Después de que salimos del colegio, eh, pierdo contacto con ella, y después vienen las reuniones de prom, Sí. y nosotros somos Promoción 97, y nos encontramos hace como unos 6 años. Ujú. Y entonces, claro, ya todo el mundo casado, ya todo el mundo con hijos, éramos muy pocos los que no teníamos hijos. Y hablando con ella, ella tiene 2 hijos, ella se radicó en España, y me dice, imagínate cómo se llama mi primer hijo. Y se llama Sergio David Tal cual, Sergio David. González. Tal cual. No. En eso sí cambió el apellido. Pero yo le decía, vea, pero pues la combinación Sergio David no es que sea tan común. Hay muchos Sergios, hay muchos David, pero la combinación Sergio Sí. David no es tan común. Sí, no. Y bueno, pues le puso Sergio David. Ve, qué bueno, o sea, Sí. que todavía te quiere. No, yo creo que hay un niño de por medio, pero que quiera, Pero de no, todas pero no es maneras, mío. pues, sí, no, no es suyo. No, 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 no. Las cuentas no dan. ¿Y cómo se fue el tema de su primer concierto? El primer concierto. ¿Cuál fue? ¿Dónde estuvo? O sea, que quería ir, ¿cómo fue? No, sabes que no he sido de conciertos. Yo creo que el primer concierto que había fue el megaconcierto de rock que hicieron en Bogotá. El concierto de conciertos. El concierto de conciertos. Yo quería ir, pero Era muy no, chiquito. sí era muy pequeño. Mi hermano sí fue, pero mi papá no le dio la boleta, como que también se resistía a que él fuera. Y en esa época había una gaseosa de Bavaria, ¿se pueden decir marcas acá, Sí. sin lío? Una gaseosa de Bavaria que no pegó, que se llamaba Link y Conga. ¿No se acuerdan de no. eso? Yo estaba Uy, muy eso era chiquito. Ay, no, pues. En Boyacá no llegó esa gaseosa, solo era con en razón. Cundinamarca, solo llegaba a grandes ciudades. Y Gracias, gordo. Y ellos eran los patrocinadores, uno de los patrocinadores oficiales de ese concierto. Ujú. Y eran 2 formas de entrar al concierto, o comprando la boleta, o con tapas de gaseosa, Ajá. de Link y de Conga. ¿Y cuántas tenía que reunir? ¿1000? No, tenían que reunir como 45 cada persona para poder tener una Boleta en Creo que gallinero. era por ahí. No, sí, claro, eso era por la 30 en el Campín, no Sí, ni siquiera estaba afuera, adentro, en el- afuera, en el peatonal que había. En el peatonal y en el coliseo. Y mi abuela le ayudó a mi hermano y a mi primo para que compraran las gaseosas, Ajá. y éramos todos ahí destapando y tomando gaseosa, Yo me imagino. que era una gaseosa, no era tan rica que digamos, Pero pero, horrible. pero yo sí quise ir a ese concierto, ¿sabe? Siempre lo quise ir. Y en esa época todavía se transmitían los conciertos por radio. Sí. 88.9 los transmitía y yo era pegado escuchando ese concierto en 88.9. Pero usted tendría, ¿qué? ¿14 años? Por ahí. Menos, tal vez. Sí, sí. Muy- Y tal lo vez menos, sí. y lo escuché por radio. A ese concierto me hubiese gustado ir, pero no he sido de conciertos de comprar boleta, ir o primero no. No, no, no. ¿No ha tenido un primer concierto entonces? Ah, bueno, sí, de adulto sí. Sí he tenido conciertos. Uno de Pero- Vilma Palma. ¿Pero cuál fue el primero? El primer concierto es que no lo tengo ahorita como tan presente. Porque sabe que la mayoría de conciertos que asistí era por trabajo. Ah, ¿sí? Sí, no fue por iniciativa, sino por trabajo. Porque empecé a trabajar en emisora y había una emisora regional que me contrató recién muy, muy pequeño. Y uno terminaba abriendo los conciertos en Ajá. Cundinamarca que se hacían de las ferias de los pueblos, Orquestas. orquestas. Entonces ahí uno tenía la posibilidad y conocí a Mariano Cívico y Ajá. presenté a Mariano Cívico en esa época. En esa época estaba Nelson Velázquez con Los Inquietos, también lo presenté. Y después de eso me contratan en Continental, que es la comercializadora, no sé si aún lo sea, de Aguardiente Néctar con la licorera de Cundinamarca. Entonces me contratan como la voz de ellos y termino presentando un montón de artistas. Entonces todos los inicios de Silvestre Dangond, de Peter Manjarrés, de Iván Villazón, música popular la que quieras, Darío Gómez. Hay un amigo que me molesta mucho porque me contrataron en mesitas del colegio para presentar un evento de música popular. Ujú. Se presentaba Darío Gómez
y había otro artista que se llama Darío Darío, también de música popular. No, no. Me imagino usted Alguien con la presentando camiseta de Red Hot Chili Peppers que va a saber quién es Darío Darío. Y el man, muy conocido en la parte del Tolima y del Huila, este artista, se presenta Darío Darío, lo presento, y después venía como la cereza del pastel del concierto Darío Gómez. Ajá. Ese coliseo en este municipio estaba a reventar, estaba pero a reventar. Y entonces cuando me dicen, preséntelo, y yo cojo impulso y empiezo, señoras y señores, aquí viene con ustedes el artista más importante de la música popular en Colombia, con ustedes, Darío Darío. Y mi amigo, que se llama Víctor Grosso, que es el que presenta Noticias Económicas en Caracol, estaba al lado y me dice, Gómez, Gómez. Darío Darío, Gómez, Gómez. No fuíamos de la risa, porque me quedé fue con el anterior artista. Pero eso, aún en reuniones con él, me la monta en forma. Saliendo. Pero mira que la mayoría de conciertos sí han sido por trabajo, no por, pero entonces, ¿cuál fue iniciativa. El primero de iniciativa? El primero de iniciativa con Vilma Palma. Vilma Palma. Vilma Palma ya estaba adulto, y Vilma Palma ni siquiera, ya se habían disuelto y después volvieron como un reencuentro de recorrido que hicieron en Latinoamérica. Pero ellos han venido varias veces, ¿no? Han venido varias veces, sí. Este fue como para el 2005, 2006 que se presentaron aquí en Bogotá. Pero en concierto grande. En concierto grande, sí. Porque yo he sabido que ellos han venido muchas veces, por ejemplo, a Teatrón, sí. Unas cosas como más hasta el Palacio de los Deportes se presentaron también, sí, mucho más pequeñas. Sí. Fue en Palacio de los Deportes. ¿Ah, sí? Sí. Pero, bueno, últimamente no he estado en el Movistar Arena también, creo. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero bueno, ese fue ahí, entonces, sí. que quería ir y uff. Sí, ese es. Aunque, por lo menos, algo que me fascina, aunque no parezca, que mucha gente dice que como que no cala con lo que hablo o con lo que hago, a mí me encanta el vallenato, hombre. Sí. Uy, pero no se imagina. ¿Vio? Sí, no parece. Hermano, a mí el vallenato me fascina. Consumo vallenato, pero no te imaginas, lo consumo mucho. Me conozco los nuevos artistas, viejos artistas, compositores. ¿Es su música preferida? Sí, puedo decir que es mi música predilecta, es algo que me gusta. La mayoría de la música siempre es despecho. La mayoría la música en letra, en su mayoría, siempre es despecho. Lo que no me gusta del vallenato es que es monotemático. Y el que sufre en las canciones vallenatas es el hombre. La mujer siempre es la que hace sufrir al hombre. Ajá. Pero bueno, hace parte de la cultura de sus compositores y todo eso. Pero sí, es un ritmo que me gusta. Y con mi esposa tuvimos la posibilidad de ir al Festival Vallenato a Valledupar cuando le hicieron el homenaje a Carlos Vives. Okay. La disfrutamos como no te imaginas. A ella le gusta, no tanto como a mí. Ella le decía que le gusta el vallenato, que le gustaba mucho. Cuando me conoció, dijo, no, ese es otro nivel. no me gusta tanto. ¿Se la pasa escuchando vallenato? Me gusta, yo todos los días escucho vallenato. Se da su dosis. Sí. ¿Y es de los que anda con música vallenato en la playlist? Sí, también la tengo ahí. ¿Y cuál es su artista favorito? Uy, tengo varios. Como compositor, Wilfran Castillo, me parece que es un artista, por la cara ni siquiera lo conoce, no sabe quién es, pero es un artista muy bueno, es sobrino de Omar Geles, que ya falleció. Uh-huh. Me gusta la música de Carlos Vives, por supuesto, la disfruto. Mire, Carlos Vives tiene, yo creo que el equilibrio de la música en formato vallenato, porque es muy equilibrado entre pop, entre rock, entre folclore, entre vallenato, y la música de él es fabulosa. Hay un disco de él que se llama Tengo Fe, como decían antes, en larga duración. Uh-huh. Y la música de ese álbum me parece lo máximo. Ese álbum de por sí me parece muy bueno, porque tiene hasta música andina e incluyó en un vallenato. Entonces, Carlos Vives, la música de él siempre me ha gustado. O sea que usted sí ha podido ver a sus ídolos musicales. Sí. Carlos Vives, sí, he estado como en 4 o 5 conciertos. 5 conciertos de él, sí. Y se los goza, me imagino. Pero no se imagina. Como niño chiquito. Los disfruto bastante. Y cuando inició Silvestre Dangond, también tuve la posibilidad por trabajo de conocerlo y de presentarlo en varios eventos, y me gozaba la música del hombre. Me gozaba la música del hombre. Pero sí, disfruto mucho el vallenato. ¿Eso viene desde niño también? No.
Entonces, ¿cuándo le empezó No. a coger el gusto al...? El vallenato llegó por acierto y error, como muchas cosas que nos llegan a veces en la vida. Yo trabajaba en la emisora, en la mesa que se llama Cristalina Estéreo, pero llegué siempre como noticias. Ujú. Entonces yo entré para trabajar en noticias, terminé siendo el jefe de noticias de la emisora y la locutora, normalmente en las emisoras regionales está dividido por segmentos. No es como en las emisoras en grandes ciudades, Ujú. que es una programación general, sino que aquí va por segmento. Entonces, en la mañana un programa de música para campesinos, después el noticiero, después música variada, después un segmento de noticias, después música variada, Ujú. después sección de vallenatos y después música romántica que va desde las 8 de la noche Hasta las hasta 6 de las la 4 mañana. de la mañana. Bueno, sí, 4 de la mañana. Normalmente en la radio regional en Colombia se maneja así, Ujú. se maneja por ese tipo de secciones. Entonces, en la emisora hay un programa que todavía existe que se llama Concierto de Acordeones. Y me dijeron, la locutora no viene más. Le toca a usted porque no hay más locutores para hacerlo. Hermano, yo de vallenato no sabía nada. Yo confundía a Diomedes Díaz con Jorge Oñate y a Jorge Oñate con Iván Villazón. No tenía ni idea quién era cada uno. Y se convirtió en un reto. Se convirtió en un reto presentar eso. Entonces, yo madrugaba, recontra madrugaba para hacer el noticiero. Y este programa era de 6 a 7 de la Sí. noche. De 6 a 7 de la noche. Y entonces, pues era interrumpir, organizar el noticiero el día siguiente para presentar ese programa. Al inicio lo que yo hacía era, pasaban el listado de las canciones, el programador, y yo solo daba la hora. No más, no me atrevía ni siquiera a presentar porque no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo. Y dije, no, pues yo no puedo quedar mal con la audiencia. Usted decía, son las 7:30, ¿sí? Sí. No, y me tocaba decirlo porque venía ya patrocinada la hora, o si no, no hablaba. Ujú. Me quedaba callado. Entonces yo decía, no, y cuando hablé, la embarré, porque lo que te digo, era una canción de Diomedes Díaz y dije que era de Jorge Oñate, o sea, un vuelto, el binomio de oro lo convertí en un trinomio cuadrado perfecto, no, eso fue horrible. Y dije, no, uno no puede quedar mal, primero como imagen de uno, ni tampoco Con el la audiencia. apellido, claro, cuando uno está en un medio de comunicación, el que sea, el apellido de uno cambia. Ya uno no es Sergio David González, sino Sergio David, el de tal emisora, Sergio David Sí. de tal medio, y lo reconocen es por eso, el apellido cambia. Y entonces uno tiene una responsabilidad encima que hay que cuidarlo, Claro. porque es la persona es la empresa que lo está contratando a uno para eso. Además que la radio es una pasión. Entonces yo me la gozaba completamente. Dije, yo no puedo ser tan malo para que al aire no salga bien. Entonces el programador fue el que me empezó a enseñar, no, mire, esta canción es así, venga, la escuchamos, de esta canción la mejor parte es esta, aquí usted puede hablar, en la radio se utilizan los intros para poder hablar, entonces si el intro es de 15 segundos, uno puede hablar mientras empata con la voz del cantante. Entonces empecé a consumir el vallenato y me empezó a gustar. Ujú. Y me empezó a gustar y empecé a buscar historia del vallenato para tener insumo a la hora de hablar al aire. Y terminé con ese programa por año y medio. Por año y medio, que fue un año y medio suficiente para conocer de vallenato, que me enamorara y empecé a consumirlo de ahí en adelante. Y que empezara a gustarle. Claro. Sí, lo disfruto bastante. Bueno, ya que me toca el tema de la emisora, de la radio, Sí. hay una cosa que siempre le pregunto a todas las personas que han pasado por acá que tienen o han tenido algo que ver con radio, y es, ¿usted qué opina de que la radio se haya vuelto tan visual últimamente? O sea, ¿no cree que le pierde un poco la magia a la radio? No. Yo creo que es una evolución. Ujú. Es una evolución y la evolución yo creo que no es del propio medio, sino la evolución es de la audiencia. Sí. Y un medio se debe a la audiencia. Si va en contra de la audiencia, pues no lo van a ver, no le va a llegar pauta y por consiguiente claro. tiene que cerrar. Entonces, la audiencia fue la que cambió. Y antes siempre se conocía, era que el cliente tiene la razón. Ujú. En este caso, el cliente la sigue teniendo, Pero, pero hay que cautivarlo. claro. Porque antes el cliente decía, no lo llevo, ¿por qué? Porque no me gustó. Y ya. Y así no compraba zapatos, así no compraba una camisa, así no compraba una gorra. En los medios de comunicación hay que cautivar al televidente. Sí, pues al escucha o al Al televidente, aunque sí. lo que Todo estamos se hablando. volvió televidente. Sí, exacto. Todo se volvió televidente. Exacto, entonces ya la radio no tiene eso de que simplemente uno se imagina quién está detrás del micrófono, sino Sí. que ahora se ve. Sí.
Entonces, pero usted está de acuerdo con eso porque cree que es una evolución. Es una evolución. Pues sí, realmente lo es. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Hay épocas, y yo siempre lo asimilo con la música. En la época de mis abuelos y tatarabuelos, la música era bolero, era tango, era suavecita. No era, como decimos ahora, por dos de WhatsApp, sino suavecita. Y ese era el mismo estilo de vida que tenían. Entonces, las horas laborales eran muy cortas, en su mayoría eran independientes, eran empresarios, casi todos. Muy pocos eran los jornaleros, muy pocos eran los obreros, muy pocos eran los trabajadores de empresa. Y empieza a evolucionar y empieza después el rock and roll y ya empieza un agite. Entonces ya encontramos un agite diferente y es un tipo de consumidor diferente, que ya no le gusta el tango ni le gusta el bolero. Sí. Y después del rock and roll, en Latinoamérica viene la salsa, viene el merengue, entonces mucho más movido, hasta la época actual del reggaetón movido, sin letras, sin nada, pero sí con mucha música, que lo que hace es demuestra el agite de la vida que tenemos actualmente. Sí. Y el agite ahora es que el tiempo no alcanza. A mí me encantaría que el tiempo fuera mucho más largo para todas las cosas que tengo que hacer a día. Y eso demuestra también la audiencia en los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este momento no son de quedarse todo el día o viendo un noticiero o todo el día escuchando una emisora, me refiero a radio hablada en noticias, sino lo que quieren es, muéstreme en el celular la noticia del día en 1 minuto. Y con esto me quedo. Pero si a eso le pongo un rostro del periodista que me está diciendo, se vuelve más creíble. Claro. Mucho más creíble. Entonces la audiencia cambió. Y no solo las emisoras se volvieron visuales. El periódico se volvió también de streaming. Entonces ya uno encuentra a New York Times haciendo podcast. En Colombia todos los diarios tienen ya un canal de televisión por streaming, pero tienen secciones de podcast. Los periódicos ahora transmiten las elecciones de cualquier país con analistas y tienen imágenes propias. Sí, es un noticiero de televisión. Todo se volvió, en este momento, quien manda la parada en tema de consumo es lo audiovisual. Sí. Y lo audiovisual se potenció después de la pandemia. Claro. Pero increíble, se demostró que es el mejor mecanismo para generar ingresos, para mostrar un producto o para generar credibilidad en los medios de comunicación. Sí, y además evoluciona con la audiencia, como usted lo dice. Por supuesto, la competencia es para los que venían haciendo televisión. Sí. Y televisión tradicional, análoga, porque la televisión llegó tarde, y me refiero a Colombia, los canales de televisión llegaron tarde al Internet. Sí. Los que primero migraron fueron las emisoras. Sí, de hecho sí. Sí, porque empezaron a tener el audio podcast, entonces, mire, por la página de Internet podemos transmitir la señal de la emisora. Y fueron los pioneros en esto. Y los de la televisión dicen, no, pues somos señal abierta, no necesitamos el Internet, porque nuestra audiencia ya lo tienen, solo que prendan el televisor. Si no tienen un cable operador, no importa, tienen la señal. Sí. Y llegaron tarde. Hasta ahora se están como pellizcando para generar contenido en Internet, cosa que la radio ya lleva una papita adelantada. Sí, es verdad. Volvamos, porque nos adelantamos al tiempo, pero volvamos nuevamente a su adolescencia. Dale. En esa época, pues obviamente fue cuando empezaron pues no cuando empezaron, sino cuando había fiestas de 15 años, empezaba a haber socialización y todo este tema, pues la cosa era mucho de las fiestas de 15 años. Sí. Me imagino que usted estuvo en bares. Mi pregunta es, no si estuvo, sino alguna vez se coló en una fiesta de 15 años. No me colé en una fiesta de 15 porque, a diferencia de los de ciudad, las fiestas de 15 años en Santandercito eran de finca. Ajá. Entonces, pero sí tengo una historia interesante con eso. Una compañera de estudio cumplió los 15 años y nos invitó a la finca de ella para poder celebrar, que la familia de ella le estaba celebrando eso. Y los edecanes. No sé si usted fue edecán en algún momento. No. ¿No? Que sí, debe haber alguna foto por ahí. Y entonces escogieron 15 hombres del curso con ella, yo estaba incluido, y entonces yo me quedé en una sola reunión que la pinta
para poder asistir a ser edecán, ella no quería nada formal, sino quería jeans, zapatos normalitos, un blazer azul, Ajá. que en esa época estaba como de moda los Sí. blazers, y camisa blanca. Y listo, yo me quedé con eso. Yo nunca me enteré que hubo una segunda reunión donde el papá dijo, no, de corbata, todos de corbata. Pero usted lo sabía. No, yo no sabía, no tenía ni idea. Y llegó a la fiesta, Pues sí. no había ni celular ni WhatsApp para que notificaran por ahí. Cuando yo llego a esa fiesta, en una finca, digamos que de mi abuela ya eran como hora y media en carro. Oh, Y cuando yo llego con el jean, los el zapatos, blazer el azul. blazer, y todos los que estaban de decanes de corbatica, parecían muñequitos de ponqué. Yo, ay, qué horrible. pasó? Qué horrible cuando cambiaron esto. No, me sentí como mosco en leche. Pero igual me disfruté eso. Nos pegamos una borrachera con todos los edecanes, nos hartamos horrible. Y en esa finca habían como, en la parte de arriba, como una especie de juegos en una casa cerrada. Tenían hasta Tejo. bolos, no, bolos. Ah, ¿bolos? Tenían, sí, una cancha, una línea de bolos Uy, ahí dentro. pucha, pero qué sofisticado. Sí, 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 no, no creas, allá se vive muy bien. Y entonces eran dos niveles. En la parte de arriba estaba un gimnasio, ping-pong, tenían hasta un colchón de agua, y nos lanzamos todos ahí, esos nos movíamos así. Cuando empezamos a escuchar, taca, 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 taca. ¿Y de dónde sale este sonido? Pues uno de los edecanes, borracho, empezó a orinarse en la línea de bolos. No podíamos de la risa, no podíamos de la risa. Pero esa no fue colada, fue más bien como llegar. no notificado a la pinta adecuada. No al lugar. No No al llegó lugar. en el como era que tenía que llegar. Tal cual, tal cual. Bueno, es que me acaba de contar una cosa ahí que me da pie para hacer una pregunta que viene más adelante, pero hagámosla de una vez. Y es, ¿cuál cree que ha sido la peor cagada que usted ha hecho en su vida? Uy, caramba. Han sido varias. Pero la peor. Una recontra cagada fue en el colegio con una profesora de dibujo. A mí me gusta dibujar y lo hago bien. Y en esa época en Santandercito fue para la época del racionamiento. En el 92. 91, 92, así es. Y estábamos en dibujo técnico, que son a punta de puntos y líneas, hacer figuras geométricas. Sí. Entonces, como buen colombiano, lo dejé todo al final para el día siguiente presentar esas planchas. Entonces, no, yo lo hice a luz de vela en las noches, ahí en la casa de mi abuela, yo con la regla, y eso era con un bolígrafo especial. Rapidógrafo. Sí, eso. Y entonces, cuando uno no tenía bien, con la mano corría la tinta, y eso quedaba manchadísimo y tocaba volverla a repetir. Yo esa plancha la hice como unas 10 veces y no me salía, siempre me salía algo malo. Y la última yo dije, no, esta es la ganadora. Necesitaba en realidad un 7 para pasar la materia, ya estábamos finalizando año. Y bien, entonces presenté al día siguiente, teníamos la entrega. La entrega, se entregó, la profesora cogió la libreta de calificaciones y de una vez iba pasando la nota. El primero de la fila, yo siempre me hacía en la parte de atrás de la fila en el salón, empezaba a repartir las calificaciones. Cuando me pone la calificación, me puso un 6. Y yo necesitaba un 7. Sí. Y yo, no puede ser. Soy de los tontos, recontra tontos, que de mi enojo escribí abajo, voy a decir groserías, escribí abajo, vieja hijo de puta. Debajo de la plancha. No, de la calificación. Oh. Entonces yo puse, ay, vieja hijo de puta. Y me volteé para hablar con mi compañera de atrás. Ya dije, ya me tiré la materia, ya que hijo de madres. No me di cuenta en qué momento esta señora dijo que otra vez las planchas porque le hizo falta a algunos alumnos para pasar ahí. Entonces que devolvieran las planchas. ¡Qué cagada! Claro. Recontra cagada. Cuando yo me volteo y no veo mi plancha, ya se la iba al recogido. primero de la fila llevándola ya. Y la mía fue la que quedó de primeras, hermano. Cuando esta señora coge la plancha, dice ahí, Sergio David González a rectoría. En mi defensa, fue lo más estúpido del mundo. Le dije, profesora, no era para usted. No, eso fue terrible. Eso fue una recontracagada. Ese día me mandaron para la casa. No pude seguir estudiando ese día.
me tocaba ir con mi papá al día siguiente para hablar con rector, con coordinador y con la profesora. Y la profesora vivía muy cerca de la casa de mi abuela. Y en las tardes, en un pueblo tan chiquito, pues uno se encuentra con todo el mundo. Sí. Yo no me quería encontrar con esa señora por la pena de haberla insultado. Y cuando le cuento a mi papá cuando llega en la noche, pues porque era muy difícil, había teléfono fijo, pero él estaba muy ocupado, me tocaba esperar hasta la noche a decirle, me suspendieron del colegio porque insulté a una profesora. Mi viejo, sabes que la llevó bien. Lo que no le gustó a él es que a él le habían pasado la actualización del manual de convivencia del colegio para que lo arreglara. Ujú. Y él había dicho al rector, está bien, pero solo hace falta una cosa, y es el respeto de los alumnos a los profesores. Preciso usted baila de caja. Y viene el hijo a insultar a la profesora. No, eso fue la causa, eso fue lo que no le gustó a mi viejo. Y porque él me preguntó, ¿y por qué hizo eso? Y le dije, no, pues no me pareció justo, pues porque me hice como 10 planchas y no era la calificación, además no era la calificación que necesitaba. Y bueno, y después al día siguiente llegar como el chavo con el rabo entre las piernas, con el hocico partido, a ofrecerle disculpas, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué fue lo que pasó? No, yo me armé el día anterior Un libreto. una película, la verdad, que si no, yo me volteé, hablé con mi compañera, cuando volví, estaba escrito eso. No tenía ni idea cómo apareció. No, Spielberg me quedó en pañales en ese momento, pero no, nada, no me creyeron. Por supuesto, entonces al día siguiente mi papá dijo, no cuente la verdad, diga lo que pasó, por qué lo hizo, y no, me tocó Cambiar cambiar de colegio. el discurso. No, el discurso. Por supuesto, no, ofrecerle disculpas a la profesora. Y no, y el año siguiente estuve súper apenado con ella. Claro. No me gustaban las clases con ella, no quería verla. Y de castigo me dejaron disciplina con la nota más baja porque en esa época se calificaba la disciplina, Sí. con la nota más baja durante todo el año. Entonces no lo expulsamos, pero lo vamos a dejar así. Esa fue mi primer cagada. Su primer cagada. Pero increíble. Pero no increíble. la más grande. No, sí. ¿Qué otra? Bueno, cuando inicié en el periodismo económico, este es un medio que requiere mucho tecnicismo. Y al igual que el programa de música vallenata que Sí, calaba sí. todo, aquí confundí inflación con tasas de interés en un reporte que tenía que hacer. Eso salió muy mal, muy Pero mal. salió así al aire. O sea, Salió al aire, claro. ¿Es que era en vivo? Sí, era en vivo. Ay, ¿cómo Era en son? vivo. Era en vivo. Pero bueno, esas cosas a uno le hacen aprender mucho. Y yo creo que hasta son necesarias. Todas esas cosas son muy necesarias. Eso fortalece el carácter, fortalece el conocimiento y ayuda a afrontar retos que más adelante uno pueda llegar a tener. Todas esas No, y a cagadas son corregir buenas. cosas, claro. Sí. Sergio, Señor. esta parte siempre me toca explicarla, pero bueno. Hay una cosa que nos pasa a muchos, tal vez a todos, sino que no todo el mundo lo dice. Sí. Y es que hay situaciones o historias que uno tiene que a usted le daría pena que la gente supiera que a usted le pasó eso. Realmente sí le pasó, pero entonces le parece que debería ser contada, ¿no? Entonces usted siempre dice, no, es que a un amigo le pasó esto, ya no sé. Entonces, ¿cuál es esa historia que tiene Sergio David González que a un amigo le pasó? Venga, a ver, me acuerdo. Y está buena esa pregunta, está muy buena esa pregunta. Está buena esa pregunta porque uno no quiere reconocer nunca ese tipo de cosas. Quizás una no tan lejana. Trabajaba yo en RCN y una jefe de misión. Ese día estaba como, ay, no compraba ninguna noticia, era muy difícil ofrecerle algo. Y yo le quería escribir a una colega del noticiero a decirle, y le escribí, Ajá. oye, está pesadísima, no está comprando nada, qué mamera. Pero ocurrió que no le escribí a mi compañera, sino le escribí a la jefe de misión. Sí. Y entonces cuando se cuenta, yo le digo, no, un amigo le pasó eso, qué bobo ese man. Pero no, y lo peor es que me responde y me dice, Sergito, pero si contigo he sido muy buena gente. Entonces, y yo, cuando me responde eso, yo, ay, Dios mío, no, qué mal. Entonces yo no sabía qué responderle
Yo decía, no, y pues no, al frontal le dije, no, sí, me equivoqué, no era para ti, pero sí me parece que no estás comprando nada. O sea, que más o menos Valió la repitió pena. la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, porque la otra sí fue directo a la profesora. Esta era como un comentario a otro compañero de trabajo. Pero igual se Pero enteró igual sí, claro, no, sin qué que fuera la embarrada. intención. Y yo creo que eso pasa muy, muy seguido. Personas que se equivocan en el En el chat chat a sí, en el escribirle chat sí. a alguien de otra persona y terminan escribiéndole de quien iban a hablar. Sí, así es. Sí, esa me pasó. Le pasó a un Y amigo. le pasó a un Eso amigo, le pasó sí. a un amigo. Eso le pasó a un amigo. Fue muy gracioso. ¿Cómo es su vida ideal en este momento? O sea, ¿la tiene o le falta algo para tener su vida ideal? ¿Cómo sería? En este momento, ¿cómo la ve? En ese momento yo creo que voy en camino a tenerla y me estoy acercando bastante. Yo quise hacer un alto en el camino en medios porque me sentía extremadamente saturado y no tenía el espacio con mi esposa. Eh, un hogar es muy difícil de encontrar y tener una persona que sea el complemento. No hay una persona ideal, pero sí hay una persona que sea el complemento. Una pareja o te potencia o te entierra. No hay intermedios. Sí. Y cuando en mi caso encuentro una mujer que me potencia, que es un gran apoyo, pues yo no la quería perder. Los dos trabajábamos en RCN, pero no nos veíamos, con horarios supremamente Diferentes. cruzadísimos. Y el único día que teníamos para vernos eran los viernes en la tarde. Ella ya estaba cansada de la jornada y yo me estaba listando para el fin de semana a ir a presentar. No disfrutábamos nada, así duramos 3 años y medio y hasta que un día dijimos, no, ¿qué estamos haciendo? Es importante el trabajo, es importante el reconocimiento, sobre todo para el periodista, pero en un viaje nosotros dijimos, los ingresos se consiguen, así no se ejerce el periodismo. Y tomamos la mejor decisión emotiva, que fue renunciar. Los dos al Los tiempo. dos al tiempo, el mismo día renunciamos. Nos hicieron una propuesta de valor en mi caso que no valía, no la veía como una propuesta de valor y no, pues era mejor salir en el momento adecuado y no esperar a que lo saquen. Entonces decidí renunciar y tomamos la decisión los dos y nos fuimos. La mejor decisión emotiva, Sí. la decisión financiera más compleja que Claro. tomamos. Pero yo creo que cuando uno se lanza, el mismo universo, Dios, se encarga de ponerte una red y pa'lante. Sí, sacarlo a flote. Y empecé a ver cosas que no conocía de mí, empecé a conocer talentos que no conocía y empecé a indagar en negocios que nunca había indagado. Y empecé a lanzarme, entonces dije, bueno, voy a ser independiente. Monté empresa, entonces ahí monté empresa de presentación de eventos corporativos de línea económica, que aún lo sigo haciendo, y me puse en otra línea de hacer videos para empresas en seguridad social y salud en el trabajo. Sí, lo recuerdo. No lo sabía hacer, no tenía ni idea cómo funcionaba. Lo había conocido por la fuente económica, pero una cosa es hablarlo para un medio de comunicación y otra es lanzarse a ser empresario de eso. Y empecé a conocer un montón de talentos que yo no conocía. Y desde ese momento yo creo que empezó a generar mi vida ideal. Y era saber uno para qué es bueno. Sí. ¿Qué puede hacer para generar ingresos? ¿Qué puede hacer para salirse de ese... Esto es una frase que lo dice mucha gente, pero que termina siendo real. Salirse de esa zona de confort. Y salirse de esa zona de confort es lo más satisfactorio que uno le puede hacer porque se reta. Y yo siempre dije, los medios de comunicación a mí me gustan, me apasionan, pero no quiero volver a trabajar 16, 17 horas diarias solo por el hecho de estar en un medio de comunicación. Sí. Entonces dije, no. Y siempre me he cuestionado mucho el tiempo que uno está en este planeta para dedicárselo solo al trabajo. Entonces, 80 años en promedio y esos 80 años te la pasas trabajando 60. Sí. Entonces, Y más si son 16 horas diarias. si son 16 horas diarias y los medios de comunicación en cualquier rango que estés es un desgaste intelectual. Porque si estás en noticias tienes que estar enterado de todo. Sí. Porque todo es transversal. Entonces tienes que... A mí el deporte no es que me guste mucho en temas de cubrimiento, pero hay que estar atentos qué es lo que pasa con el deporte porque eso afecta a la economía en algún país, positivo o negativo, la política, el orden público, hasta la farándula. Porque el tema de los conciertos en este momento
el tema de los conciertos en Colombia está sosteniendo la economía. Es uno de los sectores que más está creciendo. Entonces, bueno, pero... el entretenimiento es uno de los factores más importantes. Y desde ahí empieza como el tema ideal. Y yo dije, si quiero volver a medios, lo quiero hacer de una forma muy diferente. Puede que hasta no esté en pantalla, pero sí quiero estar en medios. Y bueno, fue salir de RCN y a los menos de un mes me llamaron de DirecTV para estar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Sí, pero entonces inicié con ellos como presentador ancla, y ya después me hacen la propuesta para ser el productor general de Colombia. Y eso me ha permitido pues tener una calidad de vida muy diferente porque son muy respetuosos en los horarios. Y yo entro a trabajar con luz día y salgo de trabajar a luz día. Entonces ya no es como antes, que yo entraba a trabajar a luz día y salía en la noche madrugada y no tenía ni idea, a veces perdía la noción del tiempo. Tenaz. Y ahora yo creo que estando en un medio de comunicación, pero teniendo la posibilidad de ir a cine, de poderme leer un libro completo, pero a la vez estar enterado de lo que está pasando, de poder tener el espacio para verme con mi papá, de poder tener el espacio de viajar a visitarlo, de poder decirle a mi esposa, vamos y nos comemos un helado. A veces en el periodismo eso es un privilegio cuando se tiene, porque no siempre se hace, no siempre se hace. En el periodismo a veces uno pierde las fechas especiales. Yo me perdí muchos días de la madre por trabajar fines de semana, me perdí muchos cumpleaños porque estaba viajando de familiares, me perdí el crecimiento de mis sobrinas porque estaba trabajando, un cumpleaños de ellas no estaba porque estaba trabajando. Entonces ahora yo creo que estoy entrando en esa etapa ideal. Sí, que tiene las cosas a su medida. Sí, ¿qué me hace falta y que me gustaría? Una finquita, hombre. Yo creo que ya tengo mentalidad de adulto mayor a punto de entrar a geriátrico. Uy, sí. Porque mi esposa ya habla de tener matas en la casa. Nosotros no teníamos matas en la casa. Ya está hablando y yo dije, no es que me agrade mucho, pero chévere poder tener un jardincito. Sí, claro, una huerta. Una huertica, sí, eso me parece. Y yo creo que ese era un punto ideal. El periodismo, y como cualquier otra profesión, no importa la actividad que hagan, siempre uno debe tener algo en que descargarse. Sí. Hay personas que lo hacen con videojuegos, o van a trotar, o van a montar bicicleta, o hacen algo. Uno siempre debe tener ese polo a tierra para descargar esa energía del diario vivir. Y la jardinería no la descarto. Pero la finca lo dice como un lugar para vivir. En parte sí. Además que se permite. Ahora los medios de comunicación ya no se necesita la presencialidad en todo. Y cuando estás detrás en una parte más administrativa, no necesitas la presencialidad en todo. El talento, el que está en cámara, sí, porque tiene que estar en el punto de la noticia. Pero cuando tú estás detrás organizando, no necesitas la presencialidad. Entonces, es algo que se podría hacer desde cualquier parte del mundo. Sí. Y la tecnología lo presta. Entonces su vida ideal está en una finca viviendo y haciendo su trabajo desde allá. Sería maravilloso. Y echándole agua a las maticas. Sí. Cultivando la vaina. Total. Eso me gustaría. ¿Y esa es a lo que le apunta? Sí, le estamos apuntando a eso con mi esposa. Le estamos apuntando a eso. Muy bien. Si usted pudiera volver a un año específico, ¿a cuál volvería? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que volvería a un espacio que tuve una conversación con mi mamá, que fue la conversación más hermosa que pude tener con ella. Mi mamá falleció hace 10 años de cáncer. Y no nos habíamos dado cuenta que ella era el pilar de la familia, solo hasta que faltó. Los consejos que ella tenía eran certeros. No hablaba mucho, pero cuando hablaba lo hacía con una sabiduría increíble. Y yo volvería un año, si no estoy mal, eso fue en el 2006, una conversación que tuvimos una tarde y hablamos de todo, hasta hablamos de la muerte. Y ese momento lo recuerdo tanto, porque era como, conocía no a mi mamá, sino conocía a un ser humano con mucha sabiduría, de una forma de explicarlo totalmente diferente y muy amorosa. A ese momento volvería, ¿sabes? Y de hecho más específico porque es ese momento. Es ese momento porque la recuerdo a ella estando muy bien, porque no hay nada más difícil que ver deteriorar a un familiar por una enfermedad terminal. Y estaba supremamente bien. Y ese día
hasta bailamos. Qué bueno. Sí, ese día fue de abrazos, me encantaba consentirle las manos, tocarle las manos, hacerle esto, para mí era el momento más lindo para estar con ella. Nos abrazábamos, bailamos, normalmente bailábamos con ella cuando nos encontrábamos, porque yo salí de mi casa a trabajar a los 16 años, entonces también no tuve la oportunidad de estar con ellos todo el tiempo. Siempre fue como muy buscando lo mío, y todo me encaminó siempre a los medios de comunicación. Pero cuando estaba con ella lo aprovechaba al máximo. Y yo creo que volvería a ese momento del 2006 a estar con ella. Porque lo hago desde mi egoísmo, que me hace falta sus caricias, me hace falta su voz. ¿Le hace falta me ella? hace falta ella, sí. Sí, volvería a ese punto. Pero igual la mantiene ahí y eso es... Todos los días. Todos los días. Y finalmente, pues usted sí, hay de alguna forma, sí vuelve a ese momento cada vez que lo recuerda. Sí. Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer físico, pero sí lo tiene ahí. La imaginación es increíble. Sí. Bueno, ¿de qué está mamado Sergio David González? De la gente que se queja. La verdad que no soporto la gente que se queja. Estoy mamado de esa gente. ¿Por qué? Sí. Porque el que se queja poco hace. Ajá. Y uno solo escucha, por ejemplo, en temas de país, gente que se queja, esto está muy difícil, esto no va para ningún lado, esto es culpa, pero nunca se culpan ellos mismos. Y la gente que se queja de todo, uy, hombre, no, siempre las mantengo al lado. Ese tipo de personas no la tengo. Diferente es la persona que dice, me quejo, pero hay una solución. Yo cambié la palabra dificultad por retos. Ajá. Y siempre, y en las empresas que he estado, siempre digo, hay un escenario retador, esto es retador, pero hay unas soluciones. Cuando tú cambias la forma hasta de hablar, ya como que es más fácil solucionarlo. Cambia todo. Lo ve uno con una perspectiva diferente. Sí. Y quejarse en Colombia, por ejemplo, se convirtió en... Yo me quejo, metámonos en política, yo me quejo si estoy a favor de Petro o estoy a favor de Uribe. Antes era o estar a favor de Juan Manuel Santos o a favor de Uribe. Y antes era, estoy a favor de Uribe o de Pastrana. Antes era a favor de Pastrana o de César Gaviria. O de Samper. Antes era de Samper o de Barco. No, siempre en Colombia estamos divididos. Sí. Y cada sector se queja, pero nadie hace nada para arreglar por lo menos su entorno, su habitación, su pedacito de tierra que tengan, que estén ocupando, su oxígeno que están respirando. Pero ese tipo de personas que se quejan y no saben para qué se quejan. Con los medios de comunicación me ha tocado cubrir muchísimas marchas, de la izquierda y de la derecha, de ambos. Y ninguno de ellos, cuando salen a marchar, saben por qué marchan. Da un argumento bueno. No lo saben. Simplemente dicen que, es que... Porque hay que hacerlo. Entonces terminan achaqueando al político en contra cosas que nunca dijo, que nunca ha hecho y que nunca va a hacer. Pero le terminan achacando un montón de cosas. Eso es de lado y lado. Y son personas que se quejan y eso no construye país, eso no construye familia, eso no construye ser humano, no construye nada. Es para atrás. Sí, total. Y eso sí que es feo. De eso estoy mamado. Con énfasis. Habrá gente que se queja con razón, hay otra que no. Usted es de los que le está mamado desde que la gente se quede sin razón y que siempre ande como con ese pesimismo la cosa y mandando veneno para todo lado. Pero bueno, de todas maneras habrá otros que sí, pues se quedarán con ciertas razones. Total. Y lo que voy yo precisamente es a la parte donde usted se queja. ¿Qué le cambiaría a nuestro país y cómo lo haría? Wow. ¿Qué le cambiaría al país? La mentalidad de ser empleados. Uh-huh. Tenemos una generación donde siempre nos dijeron, la generación nuestra y la generación, bueno, yo soy más joven que usted, pero la generación anterior también, siempre decían, consiga un trabajo estable, donde le paguen la prima, donde le paguen salud, donde tenga vacaciones y donde usted puede ir a Melgar o a Ricaurte para tomar el sol. Uh-huh. Para las personas que se nos están escuchando en el centro del país.
o váyase a un balneario, cualquiera, un Ajá. centro vacacional de la caja de compensación. Yo cambiaré esa mentalidad, porque y aún se presenta, cuando un estudiante sale de la universidad, le dan una bienvenida increíble a la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque salió aún de la universidad con la mentalidad de ir a pasar hojas de vida. Ujú. Entonces, y desde la casa le dicen, bueno, ya se va a graduar, ya tiene la hoja de vida lista, ¿dónde la va a pasar? En vez de decir, ya sabe cómo se genera una empresa en Cámara de Comercio, ya sabe qué impuestos tiene que pagar, Pero es que ni en la universidad se lo enseñan, ¿no? empezando por ahí. Bueno, o por lo menos en esa No, no, época, no no, sé ahora. no, aún no hay un énfasis dirigido a eso. Hay muchos que ya empiezan a ver como intelligent business y empiezan a ver Ujú. todo eso, pero no lo básico que se requiere de montar una empresa. En Colombia una empresa en una hora ya la tienes lista. Ujú. Ah, pero sosténgala. Sí, eso es un poco complejo. Sí, y la mayoría de gente dice, no, que el salario mínimo lo suban. Ah, pero el empresario sabe cuánto le cuesta un salario mínimo a la Mm. empresa, ¿sabe lo que conlleva eso? No, que es que bajémosle las horas laborales a cada país para, para, para que el empleado sea más feliz. Sí. La felicidad se consigue, pero no hay que incluir la felicidad con horas hombre laboral Ajá. o horas mujer laboral. Hay dos formas que la mayoría de gente lo descuida, y uno es el salario monetario, Ujú. pero el más importante, empresario, si usted me está escuchando, el más importante es el salario emocional. Sí, sí, sí. Y ese se descuida muchísimo, porque el salario emocional es el que lleva a que usted se pueda quedar en una empresa porque es feliz, Ujú. porque se siente realizado, porque ve que ahí puede surgir, porque ve que ahí puede crecer. No importa en qué renglón entró de la empresa, Ujú. pero que tenga la facilidad de poder llegar a ser gerente, a ser Ujú. líder. Eso no lo tenemos. ¿Y cómo será la presión tan grande para ser empleado? Que escuchamos noticias del sector salud de médicos que se han quitado la vida Sí. por la presión educativa, por la presión misma de conseguir empleo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? No hay un salario emocional, y eso tiene que ver con el salario emocional. Y eso es supremamente importante. Hay empresas que te hacen despido silencioso. Y el despido silencioso es cómo lo aburro para que Mm. esa persona se vaya y yo no tenga que indemnizarla. Y eso se ve en todos los sectores económicos, en todos los sectores productivos se ve eso. Entonces yo cambiaría más el tema que las personas salgan a hacer empresa que no salir a ser empleados. Y eso nos cambiaría todo, nos cambiaría desde la familia todo, porque una cosa es ser sumiso laboralmente Ujú. para ser empleado o ser líder. Y lo que nos falta es liderazgo. Cuando se es líder es mucho más fácil conocer el dirigente político que vamos a elegir y tenemos capacidad de tomar decisiones. Cuando somos empleados siempre esperamos que las decisiones las tomen por uno. Sí. Entonces, con ese punto tan sencillo, decirlo, es muy difícil hacerlo, yo creo que lo cambiaría por ahí. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Desde el colegio? ¿Desde la Desde el colegio. Yo siempre he dicho que desde primaria deberíamos tener 3 clases importantes. Sí, sí. Y las dije en las Sí. anteriores. Con esas 3 clases importantes, manejo del duelo, Sí. manejo de finanzas personales y contabilidad. Con esas será mucho más fácil que saliéramos como empresarios y no saliéramos como empleados. Ajá. Ahora, se requieren empleados porque Claro. eso hace parte de la cadena de la productividad. Pero entre más empresas hay, más oportunidad de generar empleo hay. Obviamente. Entonces, tendríamos una capacidad de producción mucho más fuerte en el país, tendríamos una capacidad de generar PIB, generar riqueza mucho más fácil, y eso nos llevaría a ese punto. Ahora, hay una parte también que descubrí, voy a cruzarlo aquí con esta información. Cuando fallece mi mamá, empiezo a tener un tema espiritual muy fuerte y tengo algunas experiencias como de ángeles muy bonitas. Y dentro de todas esas epifanías que me pasaron, me di cuenta que uno en esta vida tiene que hacer 3 cosas.
y siempre lo he manejado con 3 como la anterior. La regla Ajá. de 3 en Sí, sí, economía, sí. en todo, siempre funciona. Y es que uno viene a este planeta a amar, a perdonar y a administrar. Ajá. Amar porque somos seres humanos que necesitamos amar. Amar a la familia, a su núcleo familiar, a su pareja, a sus Ajá. hijos, a las personas que tiene al lado. Amar la profesión, amar lo que hace. Perdonar porque somos seres hirientes. Sí. Y a veces con o sin razón herimos. Y hay que saber identificar el momento para ofrecer disculpas y para aceptar las disculpas. Y administrar no solo se requiere en la parte monetaria, sino cómo estamos administrando el tiempo, cómo estamos administrando Sí. este cuerpo que tenemos, cómo estamos administrando el oxígeno que tenemos, cómo estamos administrando la alimentación, cómo estamos administrando el tiempo que le damos a nuestros familiares, cómo estamos administrando el tiempo a nuestra pareja. ¿Cuántas veces pasa el tiempo y ni siquiera una llamada damos a alguien que nos acordamos y no somos capaces de decir, ahora tenemos este aparatejo que nos une? Ujú. Pero me acordé, ay, sí, esta persona, bueno, ya. Sí, no, ¿Cómo lo no administro? se toma el tiempo. Sí, administremos bien ese momento. Entonces, si me acordé de alguien y tengo el contacto, pues llámelo. Ujú. Llame a esa persona, que oiga, y eso es administrar. Sí. Entonces son esas 3 cositas que podrían incluirse en esto de cómo cambiar el país para que funcione. Si todos nos damos cuenta de esas 3 partes, serán muy sencillas. Tendríamos, lo estoy hablando desde un romanticismo, ¿no? Tendríamos un país mucho más tranquilo, más armonioso y más productivo.